¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito. Seguimos en cuarentena, seguimos esperando, bueno, que lamentablemente hacer lo poco que podemos hacer, que es quedarnos en casa y que las cosas mejoren. Así que bueno, en esa postura estamos y una vez más aquí nos reunimos junto a ustedes con Jaime Macías. Ante todo, Jaime, ¿cómo estás? Un placer estar en esta nueva entrega del podcast. El placer es mío, Vizca. El saludo para ti y el saludo también para todos ustedes. Y tratando de llevar esto, pues lo que buscamos es pasárnosla bien nosotros, que la pasen bien ustedes y por eso hoy tenemos a una de las voces más importantes del continente para que nos acompañe, Fernando Palomo. Fernando, el gusto de que estés con nosotros. El mío, el placer de reunirnos en este espacio, tantos otros compartidos en tantos otros momentos, y creo que de las grandes lecciones que nos deja esta época puntual es que no todo ha sido malo y que no todo ha sido un distanciamiento, también hay un acercamiento importante y eso se aprecia. Para quien se enganchó con el fútbol internacional ahora último, pues los ve a ustedes dos en veredas opuestas, pero trabajaron mucho tiempo juntos. No sé, Fernando, si tienes algún recuerdo de algún momento especial con Vizca cuando compartió en ESPN. Vizca, respondele vos porque creo que ya sabés la respuesta, ¿no? Momentos muchos. Sí, Yo muchos, creo que pero uno. yo creo que el más importante es el de la final de París del 2006, me parece a mí, Fernando, porque es el primer momento en el cual los dos estábamos allí ante una situación tan importante en París, con un gran equipo como era ese Barcelona que se terminó consagrando. Al menos a mí es el primer recuerdo que se me viene fuertemente a la mente en el ámbito de ESPN, ¿no? Y puede ser, sí, porque era la primera vez que trabajamos juntos también. Sí. Yo me incorporo, recién llegamos al equipo de fútbol europeo desde la sede central, pasando esa final de París. Y luego trabajamos temporadas de fútbol italiano, varias. De Champions. Una campaña, la primera temporada de Mourinho, por ejemplo, que fue, creo, maravilloso encontrar o conocer de cerca la construcción del equipo que posteriormente terminó ganando la Champions. Hicimos esas 2 temporadas incluso, esas 2 campañas de Mourinho en el Inter. Un partido, me acuerdo, en Siena, gol de Maicon, que termina festejando Mourinho casi del otro lado del arco, con una carrera, un sprint espectacular. Pero creo que a muchos les sonará que Vizca y yo estuvimos en la transmisión del partido en Stamford Bridge con el gol de Iniesta. El gol aquel que cada no sé qué fecha de abril o mayo es, pero cada vez lo recuerdan y cada vez lo editan mejor y cada vez parece que fue mejor relatado, cuando lo que fue aquello fue un grito desaforado de alguien que estaba viendo cómo se repetía la final de Champions anterior, y que Vizca entendió mucho más la dimensión del grito y el momento de lo que yo pude haberlo entendido. Eso seguro, porque salimos de la cabina de transmisión y con el respeto que me merece una poesía bien relatada, además, un evento poético bien relatado. Me dice Vizca cuando salimos de la cabina y empezamos a caminar hacia el pasillo o por el pasillo, saliendo ya de la cabina, me dice, ¿tuviste tu momento Víctor Hugo? Yo no entendí, esto es minutos después de terminar el partido, no entendí para nada a lo que se refería Vizca, y le digo que, me dice, sí, fue tu momento, Víctor, fue el gol este fue el gol de Maradona a los ingleses para Víctor Hugo. Y digo, si lo mío era porque estábamos zafando de ver un United-Chelsea otra vez en la final. Lo de Víctor Hugo era porque había una afinidad con el corazón del hincha argentino, por mucho que él fuese uruguayo y todo lo demás, lo magnánimo del No, yo porque escenario. me di cuenta, Fernando, que ese grito, el partido en sí, que era tan difícil de explicar, que iba a quedar en la memoria de la gente, que habíamos plasmado, ¿viste? Hay veces que uno puede sentir que uno ha plasmado un momento que va a quedar en la memoria de la gente. Y yo me di cuenta, por mi experiencia, que el partido había sido hipertenso, muy bronco, y que ese gol en el final
le ponía el corolario a una situación muy difícil de explicar, pero que habías narrado con una capacidad emotiva y poética muy fuerte, y que eso iba a trascender. Pero bueno, esa fue mi primera reacción. No creo haberme equivocado. Bueno, lo dijiste, yo no me olvido de aquello, ni me olvido del golpe tampoco que me pegué en la mesa cuando el gol, porque fue el primer remate al arco, que era lo más lejos a suceder, era un disparo al arco de Iniesta. Uh-huh. ¿No? Entonces todo fue tan raro, fue un partido rarísimo. Después, con los años, te encontrás con protagonistas de uno y otro lado y ni ellos se siguen creyendo lo que ha pasado en ese estadio. Ni uno cree que le pegó Iniesta, ni los otros creen que Obrevo no les pitó un penal, ¿no? A ver, pero 11 años después, Fernando, ¿tú sientes que la gente asocia a Fernando Palomo con ese momento? ¿Sientes que es el momento quizás con el que más te asocian? No. Bueno, no sé, pero mucha gente sí me pregunta por ese momento. Mucha gente sí, no sé, recuerdan ese gol, qué sé yo. Mucha gente cree que soy del Barcelona por cómo se gritó ese gol. Después he gritado goles en partidos con quizá menor proyección o trascendencia, con mucha más emoción que aquello. Así, bueno, creerán que soy del Tottenham por el gol de Lucas Moura contra el Ajax y demás, pero quienes lo vieron saben dónde estaban para el momento del gol. Ciertamente, si bien no me enorgullece el grito de gol, porque creo que pudo haber sido muchísimo, infinitamente mejor, lo que sí me enorgullece es no haber arruinado el gol. Creo. Fue muy emotivo, no lo ibas a poder arruinar, o sea, quédate tranquilo. No, se podía haber arruinado y te salió de las entrañas, todavía me retumba el grito, te salió de las entrañas. Perdón, Pizca, perdón. Lo que recordaba era sobre todo la parte emotiva, y al salir de la cabina, eso fue lo primero que me vino, o sea, la adrenalina que yo tenía fue la primera noción que me dio, y que lo comentaba con Jaime también, que hay veces que uno se pregunta tantas veces en esta profesión, ¿cómo contaré algo que no tiene libreto? Y después te salís preguntando, ¿lo habré podido contar bien? Porque, ¿sabés que eso pensaba también, Vizca, mientras hablabas? Hay partidos que se van dando, es cierto, inicialmente nadie o pocos pensaban que el Liverpool le podía dar vuelta a la historia al Barcelona, pero en el momento en el que le da la vuelta a la historia, te vas preparando un libreto alterno que no guionaste, porque todo se guiona en la cabeza o en un papel. Vos llegás a un partido, y si no lo haces, sos un tremendo irresponsable, ¿no? Pero llegás a un partido con la idea de lo que va a suceder y cómo lo vas a contar, y a qué lugares, por comunes o no, poéticos, que resulten, te vas a abocar para contar mejor la historia, o para contar bien, cuando menos, la historia. Pero hay momentos que se van dando. Hay otras historias que surgen de repente, lo del Tottenham contra el Ajax, por ejemplo. Ese me toma en el momento en el que estoy contando que el Ajax no tenía ningún jugador que hubiese nacido la última vez que fueron a la final, cuando ¡pum!, el gol de Lucas Moura. Ahí sí, mis respetos a quien puede recurrir a figuras poéticas o literarias o a las palabras correctas para dimensionar lo que está relatando. Ahí sí te quitas el sombrero, ¿no? Porque sí, lo cual, como se dice siempre, nadie eso es un talento, ¿no? Claro. Y muchas veces podés pero el partido te lleva por un camino que no te imaginás, y como no te lo imaginás, no tenés nada que decir, ¿no? Bueno, hablando de eso, ¿no? De cómo empezamos a decir las cosas que decimos, como yo conozco un poco más la historia, sé dónde comenzó la historia. Y la historia comienza de la mano del atletismo. El atletismo te lleva a muchos lados, como me ha llevado a mí también, y te lleva a la televisión, y después te lleva por otros caminos en la vida antes de retomar la televisión. Así que, ¿por qué no comenzamos por ese inicio? Bueno, el atletismo se convierte en el lugar en el que yo creo que llegan primero los Juegos Olímpicos que el atletismo.
Antes que nada llega el deporte. Sí, A ver, sí, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? El deporte vino primero. Vino primero el deporte en una familia llena de apasionados por el deporte y padres que con 7 hijos seguro querían vaciar en algún momento la casa y eran 2 momentos, el colegio y el deporte. Entonces ya tenías un tramo importante sin niños en la casa, porque en la tarde era toda para practicar deporte. Sabía que por lo que fuera haría un deporte. Para el fútbol me daba, porque no era, a ver, para 10, 11, 12 años me defendía, además, titular del equipo, tampoco era imprescindible, pero ahí estaba. Pero algo en mi personalidad es mucho más individual que colectiva. Y eso es, yo creo que cada uno lo va reconociendo con el tiempo. A mí me tomó décadas reconocerlo, pero encuentro el por qué decidí un deporte individual justamente por esta característica, si se quiere, y me volqué en el atletismo al conocer sobre los Juegos Olímpicos. Cuando empiezo a ver documentales de Juegos Olímpicos, entiendo lo magnífico del evento y me dan ganas de ser parte de ello. Y como los documentales que veía tenían 9 de cada 10, tenían tema atlético, yo quise participar de eso. Y dentro del atletismo, lo que a mí me permitía estar más tiempo en un estadio era el decatlón. 2 días, 10 eventos, 5 días, 5 eventos un día, 5 eventos el otro día. Entonces dije, ¿No te gustaron los Juegos 50 Olímpicos. kilómetros marcha? ¿Fuiste No, por no, porque eso es afuera y son 5 horas. Estos son 2 días. Entonces dije, yo lo que voy a hacer es decatleta olímpico o un atleta olímpico en decatlón. Póngale el orden que le quieran poner, porque quiero estar 2 días en el estadio. Luego me encuentro con los Juegos Olímpicos, veo los primeros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84, no ahí en televisión, y noto que hay otra enorme privilegio, quizás más agradable incluso, que es relatar. Menos sacrificado, el hecho de contarlo. No sé, no conocía cuál era el sacrificio de los personajes, pero digo, una semana entera en el estadio hablando de los Juegos Olímpicos, ¿no? Viéndolos y hablando de ellos. Exacto. Entonces, paralelamente, mientras yo trataba de ser atleta olímpico, veía que todos los que estaban en las competencias de atletismo, pues si unos no sufrían, eran los que estaban hablando de las competencias. Entonces, así fue. Fui atleta, conocí de la televisión, 4 años después de esos primeros Juegos Olímpicos que veo, conozco la televisión de frente, voy a un canal en El Salvador, empiezo a ayudarles, yo tenía 15 años y me pongo a pensar ahora es la edad de mi hijo mayor, imagínate que es tan apasionado para sus cosas como yo entonces para las mías, pero me metí a ayudarles, conocí de la tele y ahí dije, bueno, acá hay una oportunidad para poder hacer aquello, hablar de atletismo y estar en las competencias. Así que empecé a hablar de atletismo, me dieron la oportunidad a los 16 años, empecé a comentar competencias atléticas y seguía practicando atletismo y demás. Y bueno, y seguí practicando atletismo, seguí comentando competencias atléticas que después derivaron en partidos de fútbol americano, distintos otros eventos o deportes. Y bueno, larga historia en corto, en el 2000 empecé en ESPN. Si te tengo que preguntar cuál es tu deporte favorito o el deporte que te apasiona, ¿cuál es? El fútbol. No viene nada por lo olímpico, por el atletismo en sí. El fútbol es el primer deporte que ves y al primer amor nunca se le olvida. Yo fui al estadio a mi primer partido, me llevaban cuando no eran muy buenos los partidos, porque si eran buenos los partidos, las entradas se las quedaban otros, ¿no? Entonces, iba a los partidos entre semanas si podía, me dejaban, y no es que entendiera mucho del juego, y creo que todavía tampoco lo entiendo, pero es ahí donde empecé a vivir mi primera pasión. Es más, yo en El Salvador, San Salvador, hay 2 grandes estadios, el Cuscatlán y el Estadio Mágico González.
iba a ver partidos de fútbol a los dos estadios. El Estadio Mágico González tiene pista atlética, una que yo no veía hasta que no conocí el atletismo. Yo iba a ese estadio y para mí eran las tribunas y toda una continuación hasta el césped. Cuando conocí del atletismo, noté que había una pista atlética que servía para algo, pero para mí solo era un entorno que marcaba los límites de una cancha. Para mí, el fútbol es mi deporte favorito, y no te lo digo por otra cosa, sino por lo que ahora mismo te puedo hacer referencia a ello. En este tiempo, cuando hay un espacio libre, lo que veo son partidos de fútbol viejos. Si hay dos espacios libres, veo una competencia atlética también. Fernando, y con toda esta pasión y con haber descubierto la televisión a los 15 años, ¿por qué estudias ingeniería agrónoma? Economía agrícola. Economía agrícola, perdón. Porque mi papá nunca me dijo qué estudiar, pero inconscientemente creo que quise quedar bien con él y elegí esa carrera. Habiendo podido, entré a la universidad en negocios, digamos, a la escuela de negocios de la universidad. Estando dentro de la universidad, contemplé un cambio, un giro, si querés, y la universidad tenía economía agrícola y una de las mejores en los Estados Unidos en esa carrera, pero también miré periodismo. También entré y averigüé un poco más sobre periodismo. Y te soy sincero, no venía de una educación secundaria bilingüe, en consecuencia no tenía ductilidad, digamos, o destrezas para ni leer mucho en inglés, ni escribir mucho en inglés, y el periodismo, o la carrera al menos, habría obligado a eso primero y principal. Entonces eso me alejó un poco. Pero fui y averigüé por eso, porque lo quería hacer, quería continuar en ello. Estudié economía agrícola y tomé muchas clases alternativas, digamos, elegibles, que no eran parte del currículum central de la carrera, comunicaciones, por ejemplo, marketing, un minor en marketing incluso, y todos los proyectos tenían que ver con deporte. Si yo los elegía, tenían que ver con deporte. Pero el atletismo ahí, o sea, en la universidad te topaste con el desafío. El primer desafío, aparte de terminar la carrera, implicaba entrar en el equipo de atletismo, ser considerado en el equipo de atletismo. Y ahí es donde apareció el espíritu competitivo de Fernando Palomo. Fernando Palomo tenía que ganar esa competencia. No digo esa carrera porque era una competencia como la de la jabalina. Y ahí es donde el espíritu competitivo ya existía, pero ahí quizás es allí donde se despertó tu espíritu, o cómo se despertó ese espíritu competitivo en vos, mejor dicho. Yo creo que se juntaron el espíritu competitivo y el orgullo. No sé cuál es más grande, pero fui a tocar la puerta del equipo de atletismo. No era buen lanzador de jabalina saliendo de la secundaria en El Salvador. Tenía el récord nacional del país, juvenil, pero llegué a la universidad a darme cuenta que no era nada, que competía con decatletas, y si había 4 lanzadores de jabalina en el equipo, yo era el quinto, ¿no? Y entrar al equipo... Bueno, tenían un gran equipo, eso sí, de lanzadores de jabalina. Un gran equipo, no en el momento en el que yo entré. Eso va mejorando 1 año o 2 años después, pero verme en esa posición no me generaba comodidad. Yo no quería ser el último de mi equipo. Y ahí empecé a entender que había muchísimo más, incluso que los esfuerzos regulares, para poder conseguir un resultado deportivo. Que no era una cuestión de entrenar 2 horas, era entrenar 2 horas de calidad, bien, y que no bastaban las 2 horas de entrenamiento, que había que entrenar un par de horas antes también, por mucho que fuese sin la guía de tu entrenador, y había que entrenar 2 horas después. Y lo que decís, Vizca, había un equipo, no en el evento mío, pero sí en otros eventos. O sea, entrenaba por las tardes Mike Stulz, que ganó medalla olímpica de oro en Barcelona 92, y ahí estaba Randy Barnes entrenando también, que ganaría 4 años después medalla de oro en Atlanta en lanzamiento de bala, y
y después fueron llegando muchos lanzadores de jabalina. Ahí entendí que el deporte, quien lo practica, lo tiene que vivir 24 horas al día. Que no se puede... No es un part-time. No, y es más, aprendí también, o por lo menos entendí que hay una necesidad grandísima por administrar bien tu tiempo. Me enseñaron que no había que dormir menos de lo que se estudia, no había que estudiar menos de lo que se va de fiesta, y hay que ir de fiesta lo más posible. Ser un deportista con esa exigencia y con ese espíritu competitivo, obviamente, te termina siendo un mejor periodista, así sea otro deporte en el que estés enfocado hoy en día. No sé si mejor, pero me permite conocer cosas que creo que sí te dan una ventaja. Por lo menos me permite entender la presión que tiene un pateador de penales, porque estuve en esa situación similar, nunca pateando un penal, pero sí creo que bajo una presión grandísima para actuar o ejecutar. Me permite con esto apreciar los esfuerzos. Me permitió entender de anatomía también, lo que te hace entender el alcance de molestias físicas y lesiones serias, porque creo haberlas sufrido varias, no las que sufren los futbolistas, pero yo me desgarré muslos, cuádriceps, gemelos, tuve problemas óseos, lumbares, en fin, hay infinidad de lesiones que te afectan directamente y otras que por las mismas indirectamente vas conociendo de la musculatura y de la necesidad de una preparación atlética, entiendo de periodización táctica, pero no por el fútbol, por el atletismo, por la preparación atlética. Entonces sí, toda esa exposición, aparte con la fortuna de haber en algún momento estado en el más alto nivel, siendo testigo del más alto nivel atlético, sin ser parte de él, pero siendo testigo del más alto nivel, sí te permite ver el comportamiento de los atletas de alta competencia continuamente, ¿no? Y aprender muchísimo de eso, y eso se puede trasladar a muchos otros deportes, ejemplos de ellos, que te hagan interpretar mejor el deporte que cubrís. Eso es el fútbol, ¿no? Y después ya si veo el atletismo ya es mucho más cómodo porque todos son eventos directos o ejemplos directos al deporte del cual estoy hablando. Tu salida al atletismo implica el hecho de haberse, con humildad, codeado con los mejores, haber tenido una muy buena actuación en unos Juegos Centroamericanos y el Caribe, haber llegado a un campeonato del mundo con 22 años, haberte impuesto como el dueño de un lugar en el equipo de atletismo de tu universidad, viniendo de ser el último y de no tenerlo. Pero en algún momento se da ese salto al fútbol, ¿no? Y cuando se da ese salto al fútbol, todos hemos tenido, Jaime tiene los suyos, yo tengo los míos o he tenido los míos, hemos tenido personas a las cuales admirábamos y en las cuales nos fijábamos. ¿Y quiénes fueron esos referentes de Fernando Palomo? Para relatar fútbol. El relato del fútbol. Para el relato, para la observación, o sea, ¿quién te impactaba? Por ejemplo, a mí me impactaba Macaya Márquez. A mí me parecía un hombre que mantenía un equilibrio y una capacidad expresiva muy sobria, pero que asimismo narraba muy bien las situaciones. Después, cuando lo conocí a Víctor Hugo a mí me impresionó por eso que mencionabas, el arte de la palabra, de la poesía, de la capacidad expresiva, aún enhebrando una frase sin saber cómo la va a terminar. Entonces, esos ejemplos, por ejemplo, a mí particularmente me marcaron. Bueno, entre tantos otros. Sí, estar expuesto al haber arrancado en ESPN, par de meses después de comenzar en ESPN, me invitan a irme a Argentina a conducir el SportsCenter, el noticiero de allá. Estaba ya expuesto a los relatos argentinos, uno a la semana, si se quiere, por la televisión
de la época, fines de los 90, mediados de los 90, a Marcelo Araujo, ya digamos, sabía quién era, pero empiezo a encontrarme con un montón de otros relatores que generaban una pasión única para relatar el juego que me parecía digna de lo que en la cancha se vive, quizás no tanto por lo que te pueden dejar los jugadores, sino por lo que te deja el ambiente de las tribunas, y entendía que había una transmisión de esa Bueno, energía. recuerdo algo y le voy a mandar un gran saludo a tu hermano Guayo, que él me hablaba de la pasión que había en tu casa por el fútbol argentino, que incluso Sí. se iban a un lugar de San Salvador para poder ver el fútbol argentino el domingo. Sí, era así. Bueno, teníamos un tío que tenía acceso a una antena parabólica a mediados de los 80, cuando no había llegado todavía cable, y era la única manera, digamos, eran pocos o elegidos los lugares a donde podías encontrarte señales de afuera, y ahí empecé a ver a Tirado, por ejemplo, en SIN, comentando con, con Longo, Con Norberto Longo. con Tony Tirado y Norberto Longo, sí. con Norberto Longo, exacto, y entendí entonces que había otra forma de transmitir el fútbol que la que había escuchado toda mi vida en El Salvador, que era una manera particular, pero esta te despertaba otra cosa, ¿no? Luego, bueno, Andrés Cantor en la universidad, cuando empecé a estudiar, 1991, no había tampoco mucha televisión con fútbol, con mucho fútbol en la tele. Había solamente quizás un partido por semana, Andrés lo transmitía, y era la única manera de escuchar fútbol en español en los Estados Unidos. Entonces Andrés también te transmitía otro tipo de relato al cual no estaba acostumbrado. A lo que voy es que la línea de relato que a mí me llamaba la atención era aquella que le ponía una energía distinta a la transmisión. Araujo tenía lo suyo, un estilo particular, pero no sé si lo de la energía era una de sus puntuales características. Era más televisivo, pero también tenía un sello muy particular. A mí es un relato, y creo que a muchos de mi generación, Es icónico. nos ha dejado totalmente marcados, exactamente, porque logró incorporar ese lenguaje televisivo que en muchos de nuestros países estaba el tema folclórico de la radio, porque el relato radial era lo máximo, ¿no? Era la única referencia. Y Araujo entendió el balance entre lo audio y lo visual. Sí, Y él, Luis Omar lo tiene también. Y bueno, era referencial en América Latina, que yo veía sin pensar que iba a estar haciendo fútbol en ESPN en algún momento. Pero cuando llego a la Argentina empiezo a notar un común denominador en muchos relatores, Mariano Clos y demás, y digo, así es como se transmite el fútbol, o así es como se transmite el deporte, porque iba mucho con mi idea también de convertir las carreras atléticas, cuando me tocaba relatar una carrera atlética, en una carrera de caballos casi, ¿no? Con el tiempo, mucho tiempo después, me encuentro con algo que terminó como verificando mi teoría, y es que el relator inglés de Juegos Olímpicos, desde 1960 hasta Sydney 2000, no recuerdo ahora su nombre, apellido Edwards, si no estoy mal, le daba la calma y tranquilidad de un relato televisivo muy a la al, inglesa. al previo de las carreras, claro, como si te estuvieran relatando un partido de fútbol, y cuando sonaba el disparo se largaba como que si estuviese relatando galgos, ¿no? O caballos, y es más o menos lo que yo quería hacer siempre con el atletismo. Y él también relataba caballos, relataba carreras de caballos. Pero eso verificó un poco mi teoría. Ahora, más que una persona, y para responder bien tu pregunta, era el estilo de volcarle pasión a la transmisión. Todo aquello que se pareciera a algo de lo que se estaba viviendo en la grada, y como si Pedrito le estuviese contando a Juan en la tribuna el partido, eso es lo que a mí me llamaba. Y bueno, el relator argentino, porque tuve mucha exposición a de pequeño, de joven, y luego ya de profesional, digamos, fue el que marcó
el que sirvió como guía, si se quiere, o inspiración para una idea de relato. Puntualmente te cuento, yo no escucho bajo el volumen de la tele al escuchar, perdón, o al ver un partido de televisión de cualquier idioma. Y es nada más porque si no me desvío más en la crítica al profesional que en lo que tengo que ver, que es el partido de fútbol. Relatas, analizas, haces entrevistas, pues haces muchas cosas, Fer. Si Menos tuvieras cocinar. si tuvieras que decirme en cuál tú piensas que eres mejor, ¿cuál sería? No podría. Esa respuesta no la podría dar yo, no. Te puedo decir sí, qué es lo que más me examina a mí, qué es lo que más me desafía, y es la entrevista. El género de la entrevista es un reto brillante, que es tratar de hacer que un personaje te cuente cosas que quizás no piensa que está contando, ¿no? Y es un desafío que me encanta y que en esta época justamente, no digo que he podido desarrollar, pero he tratado de involucrarme un poco más, porque también un poco creo que la condición, la situación te lo permite, para poder, sí, trabajarlo si se quiere, porque no es algo que regularmente haga, ¿no? Me parece que también a Vizca es la que más reto le genera, a mí también, porque creo que nos encanta hablar y ahí es donde quizás aparece el reto de entrevistar a alguien. Sí, porque, Vizca, vos habrás conocido de modelos de entrevista o teorías para una buena entrevista. Y si bien planteada, son retos maravillosos. Plantear una buena pregunta, creo que tiene una buena respuesta, tiene que ver muchísimo más con una buena pregunta que otra cosa. No, por supuesto. El hecho que nos planteábamos aquí con Jaime es no hacer primero una charla o una entrevista que resultase que cayera en temas obvios o en cosas que ya has contado. Uno tiene, en mi caso, la fortuna de haber compartido muchos momentos y de conocer muchas cosas que la gente no conoce, muchos, no diría secretos, pero sí muchas cosas porque son historias que me has contado de primera mano y que probablemente a lo largo de tantas entrevistas que te han hecho, quizá no todas las hayas podido compartir, pero ahí es donde está el desafío que tenemos nosotros para justamente que la gente entienda un poco más quién es Fernando Palomo detrás de esa voz que aparece en ESPN, que aparece en los videojuegos, qué hay detrás de este personaje que se ha convertido en una figura básicamente icónica. Y eso es No lo que... sé, tampoco, ves que no empecé. Eso es lo que, bueno, en tu país al menos, como le dicen, les dicen ustedes a sí mismo el pulgarcito, para mí no hay pulgarcito, pero Fernando Palomo es una figura admirada, es una figura a la cual la gente lo observa con un sentido hasta de idolatría, ¿no? Entonces, de repente es algo que no te gusta hablar, pero que es algo que existe. Porque vos decís, no somos objeto de entrevistas, ¿no? Solemos siempre preguntar, no somos protagonistas. A mí no me gusta ser protagonista, al menos. Terminás siéndolo, pero por Si te consecuencia preguntan de la actualidad del fútbol, Exacto. de qué va a pasar con la Champions, de qué va a pasar con las ligas, de qué va a pasar con esto, con las eliminatorias, si es justo el sistema de eliminatorias de la CONCACAF o no. Pero bueno, nunca terminamos, o muy pocas veces terminamos hablando de nosotros mismos, lo cual un poco también es un hecho de... Exacto, es un poco pedante no sé, nosotros no nos vemos como protagonistas de historias, ¿no? Pero en este caso, la gente quiere saber. No sé si quieres saber. Yo te aseguro que la gente quiere saber, Fernando. La gente quiere saber. Bueno, se agradece que quieran saber y que se interesen. Yo, francamente, me cuesta creer que uno deba hacer algo más que un acompañante de la historia, pero no protagonista de la misma, sino acompañarla para contarla.
No, pero tus opiniones, por ejemplo, tus opiniones, tus relatos, tus historias en Instagram, en Twitter, tienen una amplia base de seguidores y eso implica que la gente quiere escuchar tus opiniones y que la gente valora tus opiniones. Yo creo que quieren escucharlas, después lo otro es que la valoren, ojalá. No, pero lo que pasa es que al final, ustedes terminan siendo parte de la vida de la gente de la vida diaria. Yo tengo un ejemplo. En el video de mi matrimonio aparece Ernesto Jerez. Porque estaba viendo yo un partido de los Gigantes mientras grababan la previa del matrimonio, no sé qué, no quise apagar la televisión y aparece Ernesto Jerez en el video de mi matrimonio. Pero así tendré que ir a buscar yo el nacimiento de mi segundo hijo, porque estaban jugando algún partido de la Serie Mundial del 2007 también. ¿2007 fue? 2006. No, a ver... 2006. 2006 creo. Sí, 2006. Estabas en el hotel todavía, exactamente. Claro, exactamente. Pero hay cosas que no se olvidan. Pero en estos intereses que tiene la gente y que a veces a ustedes los llega a ver gente que ustedes no saben que los observa, ¿quién fue la persona más famosa que te reconoció, Fernando? Cuando no sé, a mí me quedó grabado el impacto o el alcance del trabajo que estaba haciendo muy pronto, no por mi trabajo, sino por el lugar en el que estaba trabajando, cuando justo después de terminado el partido homenaje a Maradona en La Bombonera en octubre del 2001, no tenía ni un año de estar yo trabajando en el canal, o sí, ya había cumplido un año, pero no había cumplido un año de estar en la pantalla de SportsCenter, que tampoco era de los más recurrentes en la pantalla. Éramos 5, pero digamos no era de los que más aparecía en la misma. Y me encontré en el lobby de un hotel a Carlos Bianchi. Y íbamos a ver a Carlos Bianchi, justamente no es que me lo encuentro, no era yo quien lo iba a visitar. Y se saludan y me presento yo con Carlos Bianchi. Carlos, mucho gusto, Fernando Palomo, y me suelta la mano y me dice, si ya te conozco, me dice. Y ahí yo no podía, ahí dije, no puedo creerlo, Carlos Bianchi sabe quién soy, cómo me llamo, ¿no? Eso sí me generó un impacto importante. Después, no sé quién es el que más, no sé, hay gente que muchos jugadores que no te consumen porque se fueron muy, muy temprano, jóvenes a Europa, por ejemplo, te vas encontrando en el camino de sus carreras y los jugadores ya saben quién sos o te han visto, ¿no? Uh-huh. ¿Te gusta que consuman tu producto, al menos? Algún día contaremos cuando Serrat lo reconoció a Vizca y Vizca lo cuenta. Sí, Vizca te conoció, Serrat. Ah, bueno, pará. Bueno, sabía que Pancho me había visto Barona del fútbol. Me conoció. Carlos Moyá me escribía cuando relataba los partidos de la Liga Española, nos escribíamos con Carlos Moyá, sabía quién era. Sabía, enseguida me llamó la atención que se pone a hablar de fútbol conmigo, ¿no? Y digo, bueno, este hombre, mi cara le resultará conocida por algo, pero bueno, no quiero hablar de ese tema porque me pongo un poco ¿Por qué? nervioso. Pero pará, Serrat, yo además tendría una camiseta que diga, me conoció Serrat. Porque es tímido, Fernando, ya lo conoces. Mira cómo se pone. ¿A dónde fue esto, Vizca? Esto fue, creo que volviendo de la Champions de Cardiff. Escala en Londres y sí, fuimos por tren a Londres y bueno, me subo en el avión a Barcelona y nada, con toda timidez le pido una foto a Serrat, ¿no? Y bueno, a la vuelta de la foto le confieso toda mi admiración, etcétera, y bueno, me empieza a hablar de fútbol. Digo yo, este señor, ¿cómo sabe que yo estoy acá por el fútbol? Pero bueno, ahí fue la historia y conversamos un largo hasta casi el control de pasaporte. Después cuando nos bajamos, su esposa estaba por allí, le digo, miren, me quiero pedir si me puedo tomar una foto, su señora nos tomará una foto y qué sé yo, y nos tomamos la foto ahí, pero bueno, ya pasó. ¿Enmarcaste la foto por lo menos con Serrat? ¿Enmarcaste la foto con Serrat? La publiqué con mi falsa vanidad, la publiqué en Instagram, pero nada más que eso, no la tengo enmarcada. Bueno, Fer, Pancho Barona. Dejamos a Pancho Barona, Fer, entonces, como el... No, yo iba a competir, digo, en algún género musical. Pancho Barona, cuando andaban de gira con Sabina por todos lados y ponía a ver los partidos del Atleti, yo no podía creer. Era una responsabilidad gigantesca estar relatándole al Atlético de Madrid a
a Pancho Varona. Es que uno, eso es lo que uno no sabe. ¿A quién le va a llegar? Una vez en un pasillo de Fox también, lo mismo. Viene Diego Torres, el cantante, y, y lo mismo. Y se pone a hablar, ¿no? Que la semana pasada estuve con el Cholo y que acá y que allá. Y son esas cosas que a uno lo dejan totalmente descolocado, ¿no? Porque dice, claro, la primera vez, Fernando, eso sí, y ahí quiero hablar de sensaciones. De mis primeras transmisiones en ESPN, recuerdo ese sentido de la responsabilidad de estar desde el Río Bravo hacia abajo, hacia Tierra del Fuego, en todo ese amplio territorio. ¿Y qué pensará la gente de mí? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Me imagino que en algún momento esa misma sensación, porque conociéndote, nunca lo hemos hablado del tema, pero conociéndote, se te debe haber presentado, ¿no? ¿Y qué fue lo que sentiste? Siempre, creo yo. Ahora, obviamente, uno tiene un grado de seguridad sobre su trabajo, pero inicialmente me generaba una preocupación gigantesca el caer bien. Y eso creo que fue reconducido rápido después de charlar con un profesional del tema, digamos, un relator ya de muchos años, estadounidense, de una larga carrera, y me dice, no podés hacer otra cosa que relatar para caerte bien a vos mismo, porque no vas a poder caerle bien a todos. Y tampoco tenés que relatar para ser simpático, tenés que relatar para ser certero. Tú arrancas... Perdón, Fernando, sigue. No, pensando en eso, asumís que si estás contento con tu trabajo, con la exigencia que mi personalidad me ha entendido que debo de generar, de realizar cada una de las tareas que hago en mi vida, la exigencia que me enseñó a competir en el ámbito deportivo y a competir en el ámbito profesional, no me considero, creo que sino el mayor de los críticos. A mí hay muy pocos partidos, no me pregunté nunca cuál es el partido que más te ha gustado, pero no me ha gustado ninguno, por ejemplo. Porque en algo creo que podría haber mejorado o podría haber hecho mejor las cosas. Entonces, cuando empezás a que aquella persona a la que tenés que caerle bien y con el que tenés que quedar bien sos tú mismo, empezás a hacer un mejor trabajo, creo. Porque mi exigencia profesional me llega a creer que soy más exigente que el más exigente de los televidentes. Vizca hacía esta referencia diciendo, bueno, nos veían desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego. Y eso te dejaba la duda de quién te veía y te hacía perder una referencia de quién te veía. ¿Piensas que el hecho de que el territorio sea tan grande y que ustedes hayan vivido acá, justamente en Estados Unidos, y no donde pues tenían la mayor parte de su audiencia, quizás les hizo perder un poquito la óptica de lo importante que eran y de lo mucho que los escuchaban y de la gente, como el caso de Pancho Varona, por ejemplo, que los escuchaba? Mejor, creo yo. Porque no te hace perder los pies del suelo, ¿no? Yo creo que para un par de ventajas, en la época en la que comencé, no era época de redes sociales y demás, y quizás con la inseguridad natural de un novato, podrías no haber tenido suficiente personalidad para aguantar la crítica que siempre existe. Independientemente de tu trabajo, hay crítica que existe porque existe. Y la otra es haber estado lejos de tu audiencia, que ciertamente también puede sonar como una debilidad, pero yo la considero una fortaleza gigantesca porque si bien es cierto, salís y parece que no te vio nadie, te ven miles de personas, ¿no? Pero el hecho de que no te vea nadie, salís y seguís siendo vos mismo, si no vas a perder los pies, pero creo que perdés perdés piso, ¿no? ¿Qué frontera te queda por cruzar? ¿Qué desafío te queda por delante? Todos, consolidarte, ser constante en el trabajo, creo. No soy de contar lo que hago, pero sí de buscar
hacer ¿Te más gustaría cosas. ver a tu hijo siguiendo tus pasos, por ejemplo? Al mayor, a Juan Me Marcos. gustaría que hagan lo que les gusta hacer. Ujú. Si parece que esto es lo que les gusta, mirá que lo dice y lo susurro por si están escuchando en algún momento, les dice que sería una de las profesiones que le gustaría estudiar. Pero, y lo mismo le podría decir a cualquiera que en este momento esté escuchando y decidiendo qué profesión escuchar o estudiar, perdón, estudien la que les apasiona. Si les apasiona el periodismo, no lo hagan por estar cerca de los futbolistas o de los deportistas o a pie de cancha, porque para llegar ahí hay muchísimo trabajo, más allá del estudio. Hay un enorme sacrificio y no pasa por decisiones propias, pasan por hacer bien el trabajo, ¿no? Eh, pero me faltan muchísimos desafíos, o los desafíos que me faltan son los de poder estar en cada gran evento que exista, ¿no? Yo creo, no creo que merezco por nada mi lugar en unos Juegos Olímpicos, pero quiero estar en cada Juego Olímpico que pueda estar, para poder Ujú. contar desde ahí las historias que desde ahí se generan. Y quisiera estar en cada Copa del Mundo y quisiera estar en cada final de Champions. Ninguna de esas por ahora pasa por decisiones propias y lo único que yo controlo es hacer bien mi trabajo para poder ganarme uno de esos boletos a esas grandes citas. Entonces, como lo que controlo es hacer bien mi trabajo, voy entendiendo las respuestas ya sobre el final, porque es algo que nunca me planteo. Mi desafío es no perder la pasión por el trabajo, es no eh, creer que ya hice suficiente y que puedo ir a un partido sin prepararlo. Eh, Tener siempre la rigurosidad de buscar todos los datos. ¿Cuántas veces, Vizca, vos y yo relatamos en muchos partidos y cuántas veces me habrás dicho, Fer, no tenés que decir todos los datos, ¿no? Habrá Yo, no, pasado, yo nunca dije eso, yo nunca dije eso. habrá pasado alguna vez. Me declaro inocente. No, alguna vez habrá pasado, pero Bueno, al principio sí, cuando llegaste, recuerdo que hicimos un par de torneos amistosos en el 2006 y bueno, me tenías esa confianza, lo cual agradezco mucho para que te diera feedback. Pero bueno, sí, yo sí. creo que en el fondo cada persona se maneja de acuerdo a su instinto y creo que eso es lo que has hecho, ¿no? Yo creo que Como explicaba muy bien, seguir tu instinto, prepararte para poder hacer la parte que te corresponde y la de los demás no la podemos controlar nosotros. ese desafío es el que me queda. Entender que para seguir teniendo las experiencias que he logrado acumular, lo único que debo hacer es mantener la pasión por preparar cada obligación laboral con mucha seriedad. Fernando, te lo agradecemos muchísimo. La verdad lo hemos pasado muy bien. Ha sido casi un masterclass periodístico, además de No, conocerte un poco más a ti. ya han pasado en Eh, elogios ustedes, pero si les dije que por esto no se cobra. no, y yo siempre me acuerdo y siempre lo agradezco que la primera vez que yo fui a un clásico a medianamente trabajar, tú fuiste quien me ayudó en la gestión y que, Me acuerdo del hotel en el que nos quedamos ahí cerca del Camp Nou. sí, que fue el 5-0. Ah, fue el 5 a Fue 0 el 5 a ese. 0 y yo estaba tan maravillado viéndolos trabajar a ti, a Mario, a Quique, que no me acuerdo del partido, me acuerdo de la transmisión. Así que Es siempre que te lo agradezco. voy a cometer una pequeña infidencia, Fernando y Jaime. Ante esto se tiembla siempre. Jaime te admira mucho. Entonces, este podcast cumple con un sueño. Así que me El parece que, tuyo no. Fernando, yo te conozco tanto que no, vos sabes que no es así, pero como entre nosotros no hay secretos, tampoco era necesario el podcast, sino simplemente un café, una cerveza, un Una vino. llamada, tal cual, si para eso Exacto, era. para poder conversarlo. Pero No, Fernando todavía Jaime todavía él te observa como un ícono. Y no, bueno, yo los admiro a le has ustedes cumplido también. su sueño de niño y yo te quiero agradecer por ello. Yo te Les quiero agradecer por agradezco, ello y por este podcast. les agradezco a ustedes la invitación. Es siempre gratificante, creo, estar con gente que te examina. Y no lo digo por las preguntas, es que
si me tardé en una respuesta, mis disculpas, pero es que tardé en encontrar una respuesta a algo que rara vez me planteo, y si rara vez me lo planteo es porque no me lo he preguntado y ustedes me lo hicieron, ustedes me lo preguntaron y examinaron eso, y eso se los agradezco porque me han hecho aprender. Les agradezco el espacio que se dan para creer que eso es importante y que la gente lo va a escuchar. Los elogios que la verdad totalmente inmerecidos, y el agradecimiento por el aprendizaje, Vizca, por las lecciones que Jaime me ha dado, y aunque crea que no, aprendo muchísimo cada vez que le escucho, y nada, desear que algún día el camino profesional nos encuentre por la misma vereda otra vez, porque los tres hemos compartido en algún momento u otro en la misma vereda, por mucho que rivalicemos, Vizca, en transmisiones, nunca he sentido que en vos hay un rival o una competencia, y no por desmerecer ni nada, es porque sé que entendemos perfectamente el lugar en el que estamos cada uno. No sé qué final fue, pero recuerdo estar en algún momento del partido, cruzar mirada y decir, como vos la estás disfrutando tanto ¿Dónde como estamos? yo, mirá que estábamos Sí, compitiendo. ¿dónde estamos? Bueno, esos son los pequeños placeres de esta profesión y bueno, en el viaje, que en algún momento nos tocará que llegue a su fin, en ese viaje, y también acepto el desafío tuyo porque me has hecho pensar cosas que no pienso habitualmente, pero bueno, sí, y al recordar cosas como el gol de Iniesta y como eso, como esa mirada cómplice, decir, estamos acá realmente, Sí. es verdad que estamos acá, que estamos comentando, relatando este partido, y bueno, esos son los momentos impagables. Que nos encuentren en algún partido de fútbol otra vez en una cabina y en un par de mundiales de atletismo, sería maravilloso. Salud Sería por ello. maravilloso. ¿Sabés algo que he estado viendo acá? Y esto nomás para cerrarlo ya. Cuando me siento a tomar café para ver un partido de fútbol, cuando trato, las veces que puedo hacer ejercicio, lo hago viendo mundiales de atletismo viejo. Imagínate. Así que esa es mi cuarentena. Ese será el recuerdo de mi cuarentena. Muchísimas gracias, Fernando. Vizca, muchísimas gracias a ti también. Así que nos reencontraremos en la próxima. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito.